Salmo 14 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Reconozco, Señor, que es tan difícil ser consciente de este gran privilegio, esta gran bendición, que tenemos delante las palabras del Dios infinito en su ser y perfecciones, del Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios santo, 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 que ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y tenemos el privilegio de poder mirar, meditar, reflexionar, estudiar tu palabra, no para almacenar conocimiento intelectual en nuestras mentes, sino para que nuestros corazones sean llenos de tu gracia, de tu amor y misericordia, y nuestras vidas sean transformadas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y como Él podamos andar en este peregrinar, sirviéndote en este mundo caído, en este valle de lágrimas, en este mundo difícil, con nuestra naturaleza caída, contra la que tenemos que luchar todos los días, para ser fieles, andar en tus caminos y agradarte y glorificarte en todas las cosas. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por poder congregarnos en esta noche, abrir tu palabra, meditar en ella. Pedimos tu ayuda y tu bendición, que tu palabra sea, como hemos cantado, ese tesoro, ese valor que no tiene comparación. No hay tesoro más grande, ni bendición más grande que poder tener tu palabra y poder tenerla, como dice tu siervo Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, decía la semana pasada que en este salmo podemos ver la humanidad. En la humanidad podemos ver en la humanidad lo que muestra la humanidad, lo que es palpable y tangible, la terrible consecuencia de la desobediencia del hombre a su Creador. ¿Por qué pasa lo que pasa? Pues por la desobediencia de nuestros primeros padres. El estado de depravación del ser humano después de rechazar y desobedecer a Dios su Creador, después de pecar y transgredir el mandamiento de Dios. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso es lo que vemos. Decía la semana anterior, y quiero insistir en esta porque creo que es muy importante, nosotros tenemos el privilegio de poder entender, discernir, como hemos cantado en ese precioso himno. Sabemos quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos y lo que hacemos en medio de este mundo. Y esto es ese privilegio que decíamos la semana anterior. Decía que ese estado moral y espiritual de la humanidad se contempla y se describe desde estas dos perspectivas. Decíamos, la perspectiva humana que veíamos desde la tierra. David da su versión de lo que él ve, y decía yo, y de lo que nosotros vemos. David dice
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la segunda parte del versículo 1, las consecuencias de decir y de vivir como si Dios no hubiese, sin ley y sin orden y sin mandamientos. Y por tanto, la segunda parte del versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y la perspectiva, la segunda parte, vemos la perspectiva humana desde la tierra y la perspectiva desde el cielo del mismo Dios. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así vemos dos visiones y las dos concuerdan, como no puede ser de otra forma, porque una es la visión inspirada que Dios da a su siervo y otra es la versión del mismo Dios que nos muestra lo que Él ve cuando mira a la tierra. Y desde la perspectiva de David, y viendo a David como miembro representante del pueblo de Dios, como tú, como yo, como cada uno de los hijos de Dios somos representantes de ese pueblo de Dios, de ese cuerpo de Cristo, vemos, y me refería al privilegio y la bendición que tenemos los hijos de Dios de poder discernir, entender y juzgar el estado moral y espiritual de la humanidad. Y meditando en esto, me doy cuenta cómo estas grandes bendiciones que tenemos, en el fondo, las aprovechamos tan poco, las disfrutamos tan poco, nos beneficiamos tan poco, porque estaréis de acuerdo conmigo que requiere reflexión, meditación, no son cosas ligeras. O sea, cuesta en medio de este mundo, en medio de esta realidad, en medio de esta lucha, y no solamente la lucha externa, sino con nuestra propia naturaleza caída, nuestro poco viejo hombre, ¿verdad?, contra el que nos enseña y nos advierte la Escritura, no es fácil la reflexión, la meditación, la consideración de todo lo que Dios nos enseña en su palabra. De ahí podemos entender y percibir que cuando David, y aunque hay momentos en la vida, y leía, no recuerdo, pero hace tiempo, que en la vida de un creyente, a lo largo de su vida espiritual, a lo largo de su experiencia espiritual, hay momentos que realmente son realmente extraordinarios y profundos, que siente de una manera tan especial y tan grande la presencia de Dios, que es una experiencia realmente maravillosa. Y esos momentos y esas experiencias son realmente no muy frecuentes, precisamente por esas carencias, dificultades que tenemos para beneficiarnos. Por eso insiste la Escritura en que debemos perseverar y perseverar más y más en este camino. Por eso me gustaría insistir un poco más en este aspecto. A mí mismo me hace mucho bien. Creo que es muy importante que seamos conscientes de esos grandes privilegios que tenemos, esas grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Y vemos esa manifestación, por ejemplo, y hay que acudir a la Escritura para demostrar y hacer patente lo que estamos diciendo. Y lo vemos, por ejemplo, en la expresión de David en el Salmo 119, cuando dice, «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». ¿Os dais cuenta? «Cuánto amo tu ley». ¿Por qué? Porque no hay nada más grande y más sublime que la revelación de la voluntad de Dios. Eso es la palabra de Dios. Es a través de la cual Dios se da a conocer, se manifiesta y dice, gloríese en eso que tenga que gloriarse, en entenderme y conocerme, que yo soy vuestro Dios. Y ahí vemos ese privilegio. ¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que vemos aquí en el Salmo 14.
lo que vemos en el Salmo 14. ¿Qué dice David? Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿No es este David el que vemos ahí entendiendo y discerniendo la realidad de este mundo terrible en el que nos encontramos? ¿Por qué? Porque me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿El mundo puede entender, discernir y comprender esa realidad? No. Y eso puedes constatarlo tú, donde te mueves cada día en medio de la gente que no cree. ¿En qué piensa la gente? ¿Piensa la gente en la ley de Dios? ¿Piensa la gente en Dios? ¿Piensa la gente por qué? Y siente uno ese privilegio. Mira, he escuchado por la radio una entrevista a este famosísimo escritor español, Arturo Pérez Reverte, lo conocéis, ¿verdad? Que es académico también de la lengua española, de la Academia de la Lengua Española. Una entrevista preciosa, pero te das cuenta, hermano, ahí te das cuenta de que como la gente inteligente, gente con un tremendo conocimiento, tiene 30.000 libros en su biblioteca, ha leído lo que no se puede uno imaginar para escribir las cosas que escribe, porque las escribe en base a conocimiento, un conocimiento humano, pero está completamente, hablaba de la muerte, el entrevistador le hablaba de la muerte, y te das cuenta cómo a pesar de todo ese conocimiento, están completamente desorientados, están completamente ciegos, están completamente perdidos. Pero tú y yo, que no tenemos ni 20 libros tal vez, pero tenemos la palabra de Dios, que vale por todos los libros que han habido y puedan haber en la historia de la humanidad. Dice David, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Damos cuenta? Porque no es algo del domingo, del miércoles, ocasionalmente, no, todos los días, continuamente, de noche y de día. ¿Qué dice que todos los días está con el libro en la mano o está en el templo? No. Quiere decir que Dios es el centro de su vida, de su corazón, de su mente, de su pensamiento, que todo lo que piensa, hace, dice, procura que esté guiado, dirigido por la voluntad y la palabra de Dios. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Tu palabra son mi meditación, no lectura. Bueno, ya he leído hoy, Señor, ya he leído. Ya estás contento, Señor, porque ya he leído. Tristemente sabéis que eso es la actitud de mucha gente, de muchos cristianos. Y si no leen la porción del día, pues, ya parece como si no se crean unos mandamientos que la palabra de Dios no dice. Nos creamos nosotros mismos. Eso el libro de Francis Schaeffer, La verdadera espiritualidad, habla mucho de esto, de cómo nos hacemos listas y listas de cosas. Nosotros que la palabra de Dios nos dice, como hacían aquellos fariseos. Si la palabra de Dios solamente dice dos cosas. Dos. Ama a Dios y ama al prójimo. Y eso ya debe embargar y la Escritura te enseña cómo debes hacerlo. Hombre, dice Miqueas, Él te ha enseñado qué es bueno y qué pide el Señor de ti. Amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Él te ha enseñado. Él te ha enseñado. Este es el libro de texto de la palabra de Dios, como ahora veremos. Y por eso David, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino, ¿veis? La influencia de la palabra de Dios, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra es lo que está guiando, dirigiendo, rigiendo su mente, sus pensamientos, sus proyectos, sus intenciones, su vida. Por eso la palabra de Dios tiene que estar grabada abundantemente, dice Pablo, en lo más profundo de nuestros corazones. Todo esto es lo que hace Dios por su palabra, en su pueblo, en sus hijos.
Y sus hijos, como el salmista, tienen necesidad de compartir y de proclamar esa palabra. Salmo 66. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué está haciendo David en el Salmo 14? Está contando cómo él se siente, cómo es el mundo, qué es el hombre del mundo, qué es el hombre sin Dios, qué es la humanidad caída en pecado. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. Vemos la bendición que supone el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. El privilegio que Timoteo tuvo de haber sido instruido en la palabra de Dios en este mundo caído, instruido y enseñado desde su niñez. Dice, hablando de los últimos tiempos, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí vemos el mundo que también nos presenta David en el Salmo 14. Engañando, siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ha aprendido Timoteo? De su abuela Loida y de su madre Eunice. Desde la niñez has sido instruido, has sido enseñado. Persiste en ello. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, como decía David, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura, y ahí vemos cómo se confirma lo que dice David en el Salmo 119, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, dice el salmista también, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, en medio de las tinieblas y la oscuridad de este mundo. ¿Qué es lo que te guía a ti? ¿Qué es lo que te rige a ti? ¿Qué es lo que te dirige a ti? Cuando tú piensas, haces, proyectas, determinas, ¿qué es lo que está guiando todo eso en tu vida? Si no es la palabra de Dios, ¿qué es? Porque eso es lo que estamos viendo aquí, la tremenda bendición de la palabra de Dios. Y ahora, después de finalizada la revelación y la venida del Espíritu Santo, mucho más, como después os decía que miraseis aquellos textos de 1 Corintios. Y aquí nos lo dice claramente el Señor, este privilegio que tenemos. Antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero son las que Dios ha preparado para ti, para mí. Están ahí preparadas para que las tomes, para que te enriquezcas, para que te beneficies, para que las disfrutes. Porque qué gozo, qué disfrute cuando te acercas a la palabra y ves las obras de Dios. Y ves las promesas de Dios, y ves la bendición de Dios. Si no, ¿de dónde sacas tú toda tu vida espiritual? Todos tus sentimientos, experiencias, vivencias, ¿de dónde las sacas? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermanos, a mí me cuesta mucho vivir con esa conciencia, porque es un esfuerzo, como demuestra aquí. Pablo dice a Timoteo y David, o como dice David en el Salmo 27, una cosa he pedido al Señor, no es tan fácil, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo, indagar, meditar, reflexionar. Esto he pedido al Señor, no es cosa fácil, nunca ha sido fácil. Y yo estoy absolutamente convencido que todo eso que nunca ha sido fácil, en los días que vivimos, con tantas distracciones, con tantas cosas. Yo no sé cómo la mente está de aquí para allá, de allá para aquí,
Pero ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos enriquecemos? ¿Cómo nos gozamos? ¿Cómo nos fortalecemos? No busquemos nada fuera de la palabra de Dios. Dios se nos revela, Dios nos habla, como vemos al final, la esperanza está en que Dios está ahí, en que Dios ha dado promesa, en que Dios nos va a salvar, en que Dios es fiel. Y eso no lo encuentras en ningún otro lugar que no sea la palabra de Dios. Y cuando sean invenciones tuyas, de un pastor, de una iglesia, lo que sea, pero incluso la propia verdad, la palabra de Dios, si no insistes, si no perseveras, persiste tú, dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste desde la niñez, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo que es la verdad, en medio de este mundo, en medio de tanta maldad, de tantos hombres despiadados, de tanta violencia, en medio de este mundo, el único camino que hay es persistir en la palabra de Dios, en la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y qué triste es ver que poco se valora, qué poca importancia, qué poca conciencia. ¿Dónde está la gente para escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde está la gente para estudiar, meditar, compartir? Venid y os enseñaré lo que Dios ha hecho en mi alma. ¿Dónde está? ¿Se entiende? ¿Se valora? ¿Se aprecia de verdad? ¿Estamos jugando a la religión? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Para meditar, ¿verdad? Para meditar. Nadie dice que sea fácil. En ningún lugar dice la Escritura que sea fácil este camino. En ningún lugar. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Y en la segunda parte del Salmo tenemos ese análisis y descripción de la humanidad caída desde la perspectiva celestial, desde la visión infalible y perfecta de Dios mismo. Es Dios, que dice: Jehová miró desde los cielos. Jehová miró desde los cielos. Jehová miró. ¿Y qué pensamos? ¿Que Dios miró solamente en ese momento? Dios sigue mirando. Te sigue mirando, me sigue mirando, nos sigue mirando. Como hijos, como familias, como iglesia, nos sigue mirando. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de esa realidad? Me gustaría, hermanos, me gozo cada semana en las predicaciones de la palabra de Marcos, que es un buen maestro de la palabra de Dios. Me gozo cuando escucho buenas predicaciones de fieles siervos por internet. Es un gozo. ¿Pero qué nos pasa? Pero luego es un gozo momentáneo y luego todo parece se esfuma y ya está. No perdura, no queda. No sé lo que hay que hacer. Bueno, sí sé lo que hay que hacer. Sé que hay que ser un miembro real del cuerpo de Cristo. Sé que esta iglesia debería estar llena ahora con todos los que dicen que son miembros de aquí. Si es posible, obviamente. Dice David: tú no quieres sacrificio, que yo lo haría. El sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado y humillado. Por supuesto que sí. Pero ¿cuántos podrían y no están? ¿Cuántos no valoran ni aprecian y son conscientes de ese valor? ¿Recordáis las palabras de Hechos, la primera iglesia? Y perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, y perseveraban y perseveraban. Porque ese es el camino. Y crecía la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el camino. ¿Queremos andar el camino o estamos jugando en el camino? ¿Queremos andar en el camino o estamos jugando en el camino? Hoy toca, ahora toca, hay que hacerlo, pero realmente tenemos esa conciencia de lo que realmente, de ese privilegio, de esa bendición tan grande. Hemos cantado ese tesoro que es la palabra de Dios. ¿Es realmente un tesoro? Muchas veces cuando hacíamos el devocional le decía a María: ¿te das cuenta? Decía: párate, vamos a abrir la Biblia. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?
decir, la palabra de Dios, infinito Dios, creador de los cielos y la tierra, el trascendente, el inconocible, pero que se ha hecho inmanente, que ha venido a nosotros, que se ha revelado para que le conozcamos. Entonces, ¿qué privilegio es ese que tenemos de poder conocerle? En medio de todas las dificultades, luchas, carencias que tenemos. Pero es posible, hemos leído antes a David. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más que todos ellos he aprendido. Porque todo el día son ellos mi meditación. Eso no es algo mágico, algo que bien. Cuesta un esfuerzo. Cuesta un esfuerzo. Y ahora nos está diciendo que el Señor mira y nos mira la tierra desde los cielos, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Y no solamente físicamente, no solamente es que estés o no estés. Eso puede ser un indicativo de cómo es el desvío. Uno puede estar aquí y estar con el pensamiento en, yo qué sé. Eso no justifica nada tampoco. Pero es una señal, obviamente. Es una señal, obviamente. Una señal de estar el camino. Dios busca, mira. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. El hombre se puede olvidar de Dios. Y se olvida. El mundo ya no digamos. Pero es que incluso, como ahora veremos, el propio pueblo de Dios. Echaste, dice el Señor, sus profetas, mis palabras a vuestras espaldas. Y no hicisteis absolutamente ningún caso. Jehová miró desde los cielos. El hombre puede querer olvidarse de Dios, de mirar a Dios, de buscar a Dios, pero Dios nunca se olvida del hombre. Siempre está observando al hombre, mirando desde los cielos a los hijos de los hombres. Y el hombre, en su rechazo, quisiera que Dios lo dejase en paz. Pero Dios no va a dejar en paz. Desde luego no va a dejar en paz a aquellos que Él ha amado desde la eternidad, obviamente. Como decía una hermana que está en Holanda, pero es sudamericana, casada con un holandés que nos visitó una vez. Dice que ella se quería apartar, ¿recuerdas? Se quería apartar, estuvo en casa con nosotros, pero Dios, ¿qué decía? No me dejó tranquila, no me dejó tranquila, no me dejó tranquila. No se va a perder ninguno de aquellos que son llamados por Dios, no se va a perder. Pero qué triste es que aquellos que son ricos anden como mendigos, anden como pobres, siendo ricos, porque Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Y qué triste es que nosotros nos enriquezcamos con esa riqueza que Cristo nos ha dado. Dios no se olvida, siempre está observando al hombre, mirando desde los cielos. El hombre dice, déjame en paz. Versículo, el Salmo 73, el Salmo aquel que Asaf era tentado a seguir a los malvados porque ellos prosperaban, estaban bien, no les dolía nada. Y los malos, los altivos, los soberbios decían, ¿cómo sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Eso es lo que vemos en el mundo, ¿no? ¿Qué sabe Dios? ¿Hay algún conocimiento en el Altísimo? Dice aquí estos impíos, dice Asaf. Estos impíos, dice Asaf, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y Asaf tenía envidia. Casi se deslizaron mis pies. Hasta que entrando en el santuario, hasta que entrando en la presencia de Dios, hasta que meditando en su palabra, me di cuenta que era como una bestia. Dice Asaf, ¿verdad? ¿Recordáis? Salmo 73. ¡Qué torpe era! Que no entendía. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos se dan cuenta de su torpeza? ¿Cuántos se dan cuenta de su mal camino? ¿Cuántos quieren volver? Y como Asaf, hasta que entendí. Y acaba diciendo, ¿a quién tengo yo? Aquel que buscaba las riquezas de la gente, de los impíos, de los malvados, de los que hacían el mal.
sin importarle Dios. Casi se deslizan mis pies porque tuve envidia. Pero cuando entiende, ¿qué dice? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada. Nada. Ni todos los tesoros, ni todo el mundo, ni toda la riqueza, ni todo el poder, ni toda la fama, ni toda la salud. Fuera de ti no deseo nada en la tierra. Lo único que me llena, que me colma, que me satisface, que me da sentido a mi vida, eres tú. Eres tú. Y eso no es un día, eso es todos los días de nuestra vida, que hemos de esforzarnos para alcanzar esa comunión y relación con el Señor. Pero mirad lo que dice, no los impíos, sino el propio pueblo de Dios, en Isaías 30. Le dicen, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo Israel. Eso dice el pueblo. Lee todo el capítulo 30 de Isaías. Eso dice, no dice los gentiles, los malvados, los idólatras, no, dice el pueblo de Dios. Le está diciendo a sus profetas, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Creéis que lo decían con la boca eso? No, lo decían con sus vidas, con su indiferencia, con su pasotismo, con su alejamiento, con su enfriamiento. ¿Cómo iban a decir con sus bocas, quita al Santo Israel, aparta, decidme cosas halagüeñas, profetizadme mentiras? ¿Cómo van a decir eso conscientemente? No lo decían con la boca, lo decían con el corazón, lo decían con sus vidas, con sus hechos. Déjame en paz, decían a Dios, déjame en paz. Este es el rechazo de la soberbia, la ignorancia de la humanidad y trágicamente también en tantos momentos del propio pueblo de Dios. Miremos cada uno nuestra propia actitud delante de Dios, delante de su palabra. Es imposible que Dios deje de mirar. Es imposible que Dios deje a la humanidad en paz. Es imposible que se olvide de su creación. Es imposible porque Dios tiene los derechos de un creador sobre su creación. Es el creador. Todo es suyo. Y por tanto, soberanamente, Él rige, dirige y tiene sus propósitos, sus fines, y Él está constantemente pendiente de su creación. Y como dice el apóstol Pablo, en Hechos 17, con los filósofos de Atenas, dice Pablo, toda la vida humana depende de Dios. ¿Cómo va a dejar Dios de mirar a la humanidad, de mirar a los hombres? No hay vida si Dios se olvida. No hay vida si Dios se aparta. No hay vida si Dios abandona su creación. Pablo lo dice muy claramente, en Hechos 17. Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Cómo se va a apartar? ¿Cómo va a dejar de mirar? Dios está mirando. Y de una forma especial a su pueblo, a quien ama de tal forma que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos ellos. Todo es suyo, dice Mateo 5. Él es el que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Salmo 104, el cuidado de Dios de su creación. Todos ellos esperan en ti, sean conscientes o no conscientes. Todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ese es nuestro Dios, en el que podemos confiar y descansar y esperar.
Y es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil vivirlo. Y menos cuando enfrentas momentos y circunstancias difíciles en la vida. Pero siempre es difícil, siempre. Dependerá de muchos factores, caracteres, condicionamientos familiares, sociales, genéticos, mil cosas. Pero nada justifica al Hijo de Dios que no sigue el camino que Dios nos enseña, para que todo eso se vaya venciendo y podamos cada día vivir, gozar y disfrutar más esa salvación tan grande y maravillosa que Él nos ha dado. Desde el principio, la palabra de Dios nos muestra a Dios descendiendo del cielo para ver la locura de los hombres que construyen cuando construían la torre de Babel. Génesis 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres que pretendían hacer una torre que llegase hasta los cielos. Los ojos de Dios siempre están sobre sus criaturas. Lo encontramos en Génesis, viendo la iniquidad, esa iniquidad que nos habla aquí el Señor y nos habla David, la iniquidad de la humanidad caída antes del juicio del diluvio, Génesis 6. Y vio Jehová, nada que escape a su control, a su visión, a su conocimiento. Dice, precioso, ¿no? Recordáis el Salmo 139. Si subiera a los montes, ahí estás tú. Si descendiera a los abismos, ahí estás tú. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Génesis 6. Y vio Jehová, miró Jehová, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Proverbios 15. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová, nuestro Padre Celestial, en quien podemos confiar, porque ni un cabello de nuestra cabeza va a caer sin su consentimiento. ¿Y para qué mira Dios desde los cielos? Nos dice David, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios hace y prepara todo. Todo está hecho y preparado para que su criatura, el hombre creado a su imagen y semejanza, lo busque, como dice Pablo. Recordáis también, Hechos 17. Dios lo ha hecho todo para que lo busque, empezando por Adán y Eva, a su imagen y semejanza, para que lo obedezcan y lo busquen. ¿Qué ocurrió cuando pecaron? ¿Qué ocurrió? Hasta el pecado caminaban con Dios dulcemente por el huerto. ¿Qué ocurrió cuando pecaron? Dejaron de buscarlo. Huyeron, se escondieron por el pecado. Pero Dios ha hecho todas las cosas y ha puesto al hombre y a la mujer como reyes de la creación, como nos dice Génesis, para que gobiernen y reinen sobre todas las cosas, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias de la tierra. Es el rey de la creación. ¿Qué le faltaba al hombre? Pero quiso ser como su creador, quiso ser como Dios. Pero en Hechos 17 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre, de Adán, de Eva, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todo lo ha preparado. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Y qué privilegio es el nuestro, que Él nos ha buscado a nosotros para salvarnos y redimirnos por gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Él nos ha buscado a nosotros. ¿Cuánto más debiéramos ahora buscarlo nosotros a Él? Buscar, dice el Señor, ¿qué? Primeramente, ¿qué? A Él, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será dado por añadidura. ¿Lo crees o no lo crees? Y Dios les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje somos hoyos, linaje suyo somos.
Cuando Dios mira desde el cielo, busca si hay hombres que lo busquen, por causa de la conciencia, de la verdad y de la justicia. De esa conciencia que Dios ha puesto, su imagen y semejanza. Esa conciencia que tiene del bien y del mal. Esa conciencia que le acusa o le defiende. Esa ley que Dios ya ha grabado en su corazón. Y Dios busca a ver si hay alguien que, movido por esa imagen que Él ha puesto en su criatura, alguien que le busque. Pero nadie, nunca nadie busca al Dios verdadero, al Dios que lo ha creado, al Dios de la Biblia, que nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. La humanidad caída sí busca, pero busca sus propios dioses, busca sus propias religiones, como dice Pablo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios por medio de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, está enseñando, instruyendo, cuentan, anuncian la gloria de Dios. ¿De qué Dios? Del creador de los cielos y la tierra. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, Dios mira a ver si le busca. Dios está mirando. Pero el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué? Su necio corazón. ¿Dijo el necio qué? No hay Dios. Y su necio corazón. Hermano, hermana, ¿no es eso con lo que te enfrentas cada día? ¿Y no ves tu privilegio? Que tú no eres de esos necios que dice no hay Dios, sino que dice hay Dios y lo amo y lo anhelo y lo deseo y quiero honrarle, servirle, glorificarle. ¿No ves tu bendición? ¿No ves tu privilegio en medio del mundo que te rodea, que estás sin Dios y sin esperanza, como estabas tú antes de que Dios en su gracia te diera vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. ¿Recordáis el Salmo 115, no? Se fabrican ídolos, figuras, tienen ojos y no ves, manos y no palpan, pies y no caminan, boca y no hablan, y semejante a ellos, muertos, semejante a ellos son los que los hacen. Eso es lo que el hombre busca, sus propios caminos. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Cuando Dios mira la tierra, esto es lo que Dios encuentra. Que el hombre se ha desviado de Dios y por tanto se ha corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Veamos la semana anterior. Solamente donde está la gracia de Dios, allí vemos algo de bondad. Allí vemos la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Qué triste imagen, ¿no? La de la humanidad caída. Solamente donde reina la gracia podemos encontrar algo bueno. Y los versículos 4 o 6 nos hablan de la defensa de Dios, de su pueblo justo, justificado por Él, por la fe, como Abraham. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dios defiende la generación de los justos, dice David. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? O sea, son como bestias. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con nosotros. Dios está con la generación de los justos. Pero tienes que verlo. Ellos no lo ven, pero tú tienes que verlo. Porque Él es tu Dios, porque Él se te ha revelado, porque Él te ha mostrado su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza.
No tienen discernimiento, dicen los que hacen iniquidad. Tan terrible es el grado de maldad. Bueno, lo estamos viendo ahora y lo hemos visto. Si vemos la historia, abuelo de pájaro, ¿qué recordamos? Guerras, 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 guerra, sufrimiento, dolor. En todas las épocas, en todos los momentos. Tan terrible es el grado de la maldad. El amor de los hombres por la maldad, que devoran a mi pueblo, dice, como si comiesen pan, como si dijeran con ninguna empatía, sin capacidad de ponerse en el lugar del otro y ver su sufrimiento, sin dolor ni remordimiento, con tanta satisfacción ven el dolor como cuando comían una buena comida. Pero Dios sigue diciendo a David, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Los malvados parecen fuertes y confiados. ¿Recordáis hace un montón de años hacía una serie, yo no la vi porque no, pero bueno, sabías, dice, los ricos también lloran. Y la gente anhela las riquezas y se piensa que las riquezas o el poder, bueno, ya estamos viendo, ¿no?, lo que pasa, ¿no?, con los que tienen poder y tienen dominio y tienen capacidad de decidir, ya vemos lo que pasa. No se sacian, nunca se sacian, tienen y quieren más, hasta que los pillan, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? La avaricia rompe el saco, ¿verdad? No se sacian, nunca es suficiente, no tienen más y más y más y más. Hasta que llega el momento que se dan cuenta ¿de qué sirve todo? ¿De qué sirve todo? ¿Y cuánta gente se da cuenta, ha pasado la vida y al final de sus años se dan cuenta cómo han menospreciado y no han valorado y apreciado las cosas realmente importantes de la vida? La familia, el amor, el compañerismo, la amistad, el hacer el bien, el buscar el bien del otro, el no tenerse por superiores a los demás. Las cosas que realmente llenan, las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Tiemblan aquellos que saben que en el fondo no tienen nada, como este hombre que decía, no es que temblase, pero ves que a pesar de tanto conocimiento, y hay conocimiento humano, conocimiento de la historia, conocimiento de los comportamientos, de la filosofía, que no lo lleva a ningún sitio. Dice, yo, un pobre, simple, sencillo, ignorante, que no conozco nada comparado con estas personas, por la gracia de Dios, dice, he aprendido más que mis enseñadores, soy más sabio que mis enemigos. La palabra de Dios, cómo nos puede bendecir. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Solo los que confían y esperan en el Señor pueden decir, como dice el salmista, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su arrogancia, su soberbia, su mosto, su riqueza. Sin embargo, la alegría es muy efímera, pero la alegría de los justos es para siempre, empieza aquí y no termina jamás, para toda la eternidad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué tesoro más grande tenemos. Isaías dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Paz, paz. Pero los malvados y los impíos, dice el Señor, no tienen paz. Dice Isaías también. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Por mucho que aparenten, por mucho que eso, porque no hay seguridad, porque no saben, porque no tienen identidad, como he dicho tantas veces. No saben ni quién son, ni dónde vienen, a dónde van, saben que están aquí, que han nacido, quiénes son sus padres tal vez, porque algunos tal vez se han sido abandonados, ni eso. Y no saben qué pasará como este escritor. Ni le importaba, claro, si no sabes, o te consuelas a ti mismo o te desesperas y te amargas, lógicamente.
Las circunstancias y los condicionamientos pueden ser muchos, pero la verdad es lo que dice el Señor. Ves que en el fondo no hay paz. Y qué triste es cuando para nosotros tampoco hay paz. Cuando nos dejamos influenciar y arrastrar y presionar por este mundo que nos rodea. Yo reconozco que es un problema. Me he propuesto casi no ver noticias ya, porque te hacen pasar mal, te hacen tal vez sentir lo que no deberías sentir y te das cuenta que esa no es la forma. Pero esa es nuestra naturaleza caída también. Pero es que esa es la triste realidad. Dice, ¿qué cadena ves? Esta o aquella, lo es igual la que veas. Está todo manipulado, es todo mentira. Cada uno busca su propio bien económico, su propia audiencia, crecer en audiencia, ser los mejores. Esa es la realidad. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57, pero los impíos son como el mar en tempestad, dice el Señor, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Compárate tú. Tú no eres un impío. Tú eres un hijo de Dios. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tú tienes las promesas de la salvación. En medio de este mundo caído, el Hijo de Dios anhela esa liberación y esa salvación. Oh, que de Sión, dice David aquí en versículo 7, que de Sión saliera la salvación de Israel. Y cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Nos gozamos en las victorias que nos da el Señor. Y si nos apartamos del Señor no hay victoria. Y estando en el Señor, ¿qué es lo que nos puede impedir que nos dé la victoria? ¿Qué? ¿El sufrimiento, el dolor, la persecución? ¿Qué es lo que nos puede? Nada. Nada puede impedir que sintamos ese gozo, como dice David aquí. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David sabía que en el Señor hay refugio y salvación para su pueblo, que los malvados nunca iban a vencer. No eran momentos buenos, no eran circunstancias buenas, pero David confiaba y esperaba en el Señor. Sabía que habría liberación en el Señor. El Señor había prometido liberación a su pueblo. Y cuando hiciere, dice Jehová, volver a los cautivos de su pueblo, y los cautivos se refieren en un sentido general, no cautivos de Babilonia o cautivos, no, las barreras, obstáculos, dificultades, problemas que podamos tener, que nos sentimos aprisionados por ellos. Esa cautividad a las circunstancias, cualquier momento o situación que podamos pasar. Y en el Salmo 40 tenemos, me encanta, una muestra de un ejemplo del gozo y la alegría y la repercusión de la salvación y la liberación cuando un hijo de Dios es liberado. En este caso es el mismo David el que escribe en el Salmo 40. Salmo 40. Al músico principal, Salmo de David. Dice, pacientemente esperé. Es lo que vemos ahí en Salmo 14. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué? Y me hizo sacar. Pero ¿os dais cuenta cómo es esa vida de auténtica, verdadera comunión y relación con el Señor? No sumirse en uno mismo, en sus circunstancias, en sus situaciones, que pueden ser muy difíciles y hay que sufrir. Estamos en este mundo y el Señor usa también esas cosas para perfeccionarnos y santificarnos, como dice Hebreos 12 o Hebreos 11. Jehová se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Decía yo antes, ¿cuántos momentos en nuestra vida hemos vivido circunstancias de esta naturaleza? Hemos experimentado esa salvación, ese obrar de Dios en nuestra vida. Ese, como dice aquí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y luego puso en mi boca cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Cuando vean tus victorias, tus triunfos en el Señor, muchos serán animados, muchos serán alentados, muchos serán estimulados. Cuando vean como a pesar de las circunstancias sales, el Señor te saca y pone un cántico nuevo en tu corazón. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cuántas bendiciones David sabía que había tenido de Dios? Los hijos de Dios podemos gozarnos cada día en la victoria y liberación que Dios nos da por medio de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice Pablo a los romanos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, situaciones que podía pasar David, que pasó David, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.